Magíster. Listo, magíster. Entonces, cuando comenzaron a buscar maneras de justificar y determinar sus acciones. Sin embargo, no fue hasta la antigua Grecia cuando los filósofos comenzaron a deliberar sobre la ética. Tras considerar que sus dioses no eran buenos referentes éticos, autores como Platón y Aristóteles dejaron en sus obras sus pensamientos sobre este tema. Lo mismo hicieron los pensadores pertenecientes a corrientes como el estoicismo o el epicureísmo. En la Edad Media, al contrario que en Grecia, la ética estaba ligada por completo a la religión. Por ese motivo, los filósofos más importantes que escribieron sobre ella estuvieron relacionados con el catolicismo. Esto cambió en la Edad Moderna, sobre todo con el considerado como padre de la ética moderna, Kant. En la actualidad, los estudiosos han establecido que la ética está dividida entre la normativa y la teoría de la moral. La primera estudia el problema del bien y del mal y establece el código moral que ha de prevalecer. La segunda, por su parte, indaga en la esencia de la moral, en su origen y en su desarrollo. Antecedente de la ética. Aunque es muy probable que ya los primeros seres humanos se plantearan cuestiones éticas, esta como materia filosófica no apareció hasta bastante más tarde. En general, la ética se define como una rama de la filosofía que estudia la conducta humana desde el punto de vista de lo correcto e incorrecto, lo bueno y lo malo, la felicidad y el deber. Además de esos conceptos, en los albores de la historia humana, los primeros humanos buscaron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Igualmente, en caso contrario, eran castigados. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se recogieron esas normas morales en los papiros, como en el caso del Libro de los Muertos. También en Mesopotamia se establecieron esos códigos morales de conducta. Esto puede contemplarse en el Código de Hammurabi, que aparte de reflejar las leyes de la época, establecía los derechos y obligaciones de la sociedad y los médicos. Orígenes. Según muchos expertos, la ética apareció en una época en la que no estuvo relacionada con los cambios que provocó el paso de la sociedad primitiva a la civilización clásica. En esos momentos se comenzó a hacer hincapié en la moral. En algunos poemas de Homero y en otras obras griegas puede verse cómo el desarrollo del pensamiento ético se produjo al mismo tiempo que la elaboración de las normas morales abstractas. Un aspecto importante, los inmortales tenían un comportamiento violento y sin escrúpulos, por lo que no eran referentes adecuados para ser imitados. Filósofos como Sócrates, aunque respetaban las ceremonias religiosas, prefirieron obviar su mitología a la hora de hablar sobre ética. Edad Antigua. Fueron los antiguos griegos los que empezaron a estudiar la ética como rama de la filosofía. La propia palabra se originó en esa civilización. Así, el significado original del término ethos era estancia o vivienda común. Más adelante, el término amplió su significado y pasó a designar el hábito, al carácter, al modo de pensar o al temperamento. Platón trató la ética partiendo de varios puntos de vista y contextos. En Gorgias, por ejemplo, el autor buscaba superar la ley del más fuerte y el hedonismo, mientras que en Fedón muestra la importancia de lo que haya después de muerte para saber cómo comportarse en vida. Por otra parte, en La República trató sobre la ética individual, entendida como una justicia dentro del alma, como la ética pública. En este último aspecto, Platón elaboró una compleja teoría del Estado, que después completó en el político y las leyes.
Aristóteles. Aristóteles dedicó toda una obra al estudio de esta materia. La ética nicomaquia. Nombre del tratado, partía de la base de que todo individuo busca la felicidad, lo que se denomina como ética eudemónica. El filósofo griego afirmaba que todos los seres naturales tienden a cumplir sus funciones propias e intentan realizar por completo sus cualidades. Para Aristóteles, el bien que identificaba con la perfección del ser consiste en cumplir esas funciones propias, todo aquello que solo él puede realizar. Los seres humanos no son ajenos a esa dinámica, aunque existe la duda de cuán su función propia. Aristóteles reflejaba en su obra algunas opiniones de sus contemporáneos sobre el tema y concluía que, en la mayoría de la actividad superior, contemplación, contando con los bienes y la salud suficiente. A lo anterior, había que añadir que también era necesario contar con un suficiente número de amigos. El autor afirmaba también que solo podían ser morales aquellas acciones elegidas libremente, mientras que las obligatorias no eran ni morales. Otras con la antigua Grecia, como los estoicos y los epicureos, también desarrollaron sus propias teorías sobre la ética. En el caso de estas dos escuelas, sus visiones eran totalmente contrapuestas. Los estoicos la basaban en una vida moderada y virtuosa, mientras que los epicureos afirmaban que se debía buscar el placer. Edad Media. La Edad Media, a pesar de su fama como época oscura, fue un periodo en el que se produjo una actividad filosófica considerable. La filosofía medieval fue desarrollada con un vocabulario teórico muy técnico, sobre todo debido a que la tradición filosófica dominante, la escolástica, era bastante complicada y solo apta para los muy eruditos. En general cristiana, con algunos elementos de los filósofos clásicos, como el hecho de que el fin último de las acciones humanas era obtener el bien para ser felices. En el aspecto religioso, la ética medieval aportó las normas que recogen los 10. El fin humana es la que seguirse si se ve la elección de Dios tras la muerte, único momento en el que se alcanza el bien supremo y la máxima plenitud. Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona. Entre el Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, este último dedicó la segunda parte de Summa Theologica a la ética, recuperando parte del pensamiento aristotélico. Los filósofos medievales desarrollaron sus teorías éticas partiendo de la doctrina moral cristiana. Tomás de Aquino lo hizo sobre la base de Aristóteles, con la diferencia de que la felicidad, el máximo bien, para Dios. Este otorga la ley eterna y establece cuál es la verdad. La ley natural. El primero de esos principios es Edad Moderna. Ya en la época moderna, los filósofos que trataron sobre la moral trataron de recuperar parte de las teorías provenientes del mundo clásico, aunque se mantuvo la influencia de la escolástica medieval. Descartes incluyó algunos elementos sobre la ética en su discurso del método, mientras que Spinoza, desde el racionalismo, realizó una propuesta mucho más completa. David Hume, por su parte, enfocó sus trabajos para entender la conducta humana desde el punto de vista del empirismo. Immanuel Kant. El autor que representó el cambio fundamental que dio paso a la ética moderna fue Immanuel Kant. Este se mostró contrario a la ética si ésta no se basaba en el imperativo moral mismo.
Según el filósofo, si la moral está orientada a la búsqueda de la felicidad, es imposible que genere ninguna norma universal. Para Kant y los filósofos idealistas, el principio de utilidad no es el único criterio para qué corregir las acciones. Ética marxista. Ya en el siglo XIX, Karl Marx asoció a la moral con la clase social, ya que a cada clase le corresponden unas creencias morales diferentes. Diferencias de clase provocaba que la moral debía tener como objetivo la construcción de una sociedad igualitaria y justa, en la que se eliminaran las condiciones que mantenían a los hombres explotados y humillados. Siglo XX. Durante todo el siglo XX fueron muchos los autores y corrientes filosóficas que trataron sobre la ética. Los vitalistas y existencialistas desarrollaron el sentido de la responsabilidad y de la opción, mientras que Max Scheler, por su parte, elaboró una fenomenología de los valores. Precisamente la importancia que alcanzó la corriente que valoraba las opciones como el valor principal llevó a algunos autores, como Alain Badiou, a afirmar que la cuestión de la ética en ese siglo en un verdadero nicho desarrollado un análisis en profundidad sobre los fundamentos y orígenes de la ética. La historia de la pero es que no, porque pones cita de cita, has mejorado. Lo que estás indicando, poniéndole como que está, como que estás tomando. Muy bien, espero que hayan podido escuchar y ver. Coméntenme, vamos analizando, por favor. Regresemos, por favor, Melina. Entonces, de esas citas de citas desaparecemos y ya sabemos cómo buscar, ¿sí?, el original. Master, no sé si me escuché. Listo. No se le escucha bien. Ahí sí te escucho. Lo que pasa es que la mayoría del video y su voz también se escucha entrecortada. Creo que es su internet. Sí, O no sé si soy solo yo. Yo prefiero que le cites. Coméntenme, chicos, de pronto. Danielita, estás con el micrófono apagado. No se le escucha bien. Moreno. No se le No se le entiende Se muy escucha, bien. está entrecortado. Me voy ahorita a cambiarme de línea y ya nos conectamos, por favor, permítame.
A ver, no sé si me escuchan de mejor manera ahí. Sí. Sí, Magister, ahí sí. Sí, Magister. Muy bien. Ahora, mil disculpas. Tuve que bajarme desde el tercer piso al primero para tener mejor internet y conectarme con el cable. Voy a pasarles entonces nuevamente el video para que lo puedan ver y tranquilamente lo podemos analizar. ¿Les parece? Sí, Magister. Sí, Magister. Ok, muchas gracias. La ética comenzó prácticamente con la aparición de los primeros humanos, cuando comprendieron la diferencia entre lo bueno y lo malo, así como entre lo justo y lo injusto. Fue entonces cuando comenzaron a buscar maneras de justificar y determinar sus acciones. Sin embargo, no fue hasta la antigua Grecia cuando los filósofos comenzaron a deliberar sobre la ética. Tras considerar que sus dioses no eran buenos referentes éticos, autores como Platón y Aristóteles dejaron en sus obras sus pensamientos sobre este tema. Lo mismo hicieron los pensadores pertenecientes a corrientes como el estoicismo o el epicureísmo. En la Edad Media, al contrario que en Grecia, la ética estaba ligada por completo a la religión. Por ese motivo, los filósofos más importantes que escribieron sobre ella estuvieron relacionados con el catolicismo. Esto cambió en la Edad Moderna, sobre todo con el considerado como padre de la ética moderna, Kant. En la actualidad, los estudiosos han establecido que la ética está dividida entre la normativa y la teoría de la moral. La primera estudia el problema del bien y del mal y establece el código moral que ha de prevalecer. La segunda, por su parte, indaga en las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos, tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas.
Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral: honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo. Los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el juramento hipocrático, que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años. Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta ética influenciada por el judeocristianismo es que consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo, y de influencia grecolatina la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Campo de uso. Los códigos morales se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria. Nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad inmersa en una cultura determinada la que establece el código moral, por el que deben regirse todos sus integrantes.
Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, y en ambos casos fueron presos. O en la Guerra de Vietnam, en Estados Unidos, aquellos que se negaron a acudir al servicio militar eran tratados como desertores. Son casos clásicos de conflicto entre ética personal y moral del Estado. ¿Qué la gobierna? La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos como los 10 mandamientos. Forman parte de la moralidad las normas de comportamiento. Valores como la honradez, la discreción en el actuar y el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de normas religiosas. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos en las culturas musulmanas y hebrea, por ejemplo. Consistencia. Los códigos morales pueden variar en el tiempo y el espacio. En una misma cultura, los valores morales se van modificando de acuerdo con las dinámicas y los distintos procesos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad, bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven varias religiones. En este sentido, la moral no es uniforme ni perenne. Ejemplos de comportamiento moral. Cortesía verbal. No mentir, a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada. Decir a un enfermo terminal que va a mejorarse, a una persona desanimada y desaliñada que tiene buen aspecto o que se está bien aunque la persona se sienta mal. Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más, devolver el sobrante. O si se encuentra una cartera, buscar al propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas. Acatar las normas de vestir y de conducirse al encontrarse en un templo religioso o al estar en un país con una religión dominante distinta a la nuestra. Las diferencias. Muy bien, tuvimos algo de interrupciones, pero espero hayan podido observar bien el video. Nos volvemos a conectar y avanzamos con las preguntas y las actividades pendientes, por favor.